Otro aplauso. Bueno, hoy es que, como decía, el espíritu es el mismo. Porque lo que se ministró acá, antes de comenzar la palabra, es de lo mismo que yo venía a predicar. Y el pastor no sabía absolutamente nada el tema que yo venía a predicar. Así que, y hasta usó versículos que voy a usar. Y yo decía, ahorita ya me coge la prédica. Ya lo que falta es que predique él sin saber que yo iba a predicar de esto. Qué tremendo, el Señor es tremendo. Cuando uno camina en el Espíritu, es el mismo Espíritu el que se mueve. Increíble. Bueno, definitivamente ya ustedes vieron, voy a predicar sobre liberación. Diga conmigo liberación. Y la Biblia llama la liberación, o sea, el Dios llama la liberación el pan de los hijos. Yo pienso, yo particularmente, que en el Padre Nuestro, cuando Jesús dijo, danos el pan nuestro de cada día, no solamente se estaba refiriendo al pan físico que nosotros necesitamos para comer y para alimentarnos, sino también a la liberación. Porque cada uno de nosotros necesitamos liberación. Y hoy vamos a hablar y vamos a conocer un poquito más sobre esto. Ustedes recuerdan a aquella mujer que se acercó desesperada a donde estaba Jesús y le dijo, tengo a mi hija gravemente atormentada por un demonio. Era una sirofenicia. Que Jesús le dice, yo no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Esto es algo bien famoso en la Biblia, que la mayoría de nosotros conocemos este pasaje. Y a Jesús le impactan las palabras que esta mujer le contesta y le dice, aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Y producto a esas palabras, esa fe de esa mujer, porque esa mujer no era del pueblo de Israel, no tenía derecho al pan de los hijos, que era para los israelitas, no para los sirofenicios ni los que no formaban parte del pueblo de Israel. Pero a Jesús le impactó tanto las palabras de esta mujer que le dijo, ve y tu hija en esta misma hora va a ser sana. Amén. Entonces, por eso es que la liberación es el pan de los hijos. Todos, diga conmigo todos. El pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, todos tenemos derecho a ser completamente libres. No hay un solo cristiano, un solo hijo de Dios que pueda decir, Dios no me quiere hacer libre. ¿Por qué? Porque la liberación es para todos. Diga conmigo, para todos. Y es la voluntad de Dios. O sea, usted no puede decir, seré libre si es la voluntad de Dios. No. Es la voluntad de Dios que tú seas libre. Porque para eso fue Jesús a la cruz. Y es uno de los beneficios que tiene la cruz para nosotros. Hay muchísimos, pero la liberación es uno de ellos. Amén. El vivir atado, el no ser libre, el caminar por la vida con heridas que no han sido sanadas, con ligaduras como explicaba el pastor, con ataduras, con ligaduras, con cosas quizás porque practicaste la idolatría, la hechicería. Por lo general en esas religiones se hacen ataduras, se hacen ligaduras. Y cuando vienes a Cristo hay que ministrar liberación para romper eso. Amén. Y eso es una de las cosas y de los beneficios que tenemos en el Señor. Entonces, el vivir atado, ¿qué es lo que va a provocar? Tú no vas a poder alcanzar tu máximo potencial en Cristo. No vas a poder vivir una vida plena. Porque tienes ataduras, porque tienes ligaduras, porque no has sido libre, porque caminas por la vida con heridas, con cosas que ya pasaron en el pasado, pero que no fuiste capaz de sanarla. Amén. Y Dios no quiere eso. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, pueda caminar en bendición. Amén. Por eso dijo que éramos más que vencedores, amén, que teníamos que estar en victoria. Amén. Ahora, yo en lo que me quiero enfocar en esta palabra no es hablarles de la liberación, sino de los enemigos de la liberación. Porque la liberación tiene enemigos. Y los enemigos son los que no te permiten alcanzarla. Número 1, primer enemigo, voy a hablar de 5. Y el primero es la incredulidad. Diga conmigo la incredulidad. Dentro de la incredulidad podríamos hablar del escepticismo. Hay personas que son escépticas, que no creen en que Dios
puede obrar liberación y las puede desatar de una ligadura, de un vicio, de una atadura, de una maldición, que puede romper cadenas generacionales, que puede romper ataduras. No lo creen. Y Dios no va a hacer lo que tú no crees. Porque hay algo que Dios no violenta y es la voluntad. Si tú no crees que Dios te puede hacer libre, simplemente no va a pasar. No va a suceder. Otros recibirán, pero tú no. Entonces tú verás a otros caminar en bendición, caminar de gloria en gloria y tú seguirás atado. Porque tú no crees que tú puedes ser libre. Amén. Fíjese qué importancia en Mateo 13, del 57 al 58. Fíjese la importancia de creerlo. ¿Cuántos saben que Jesús tenía poder? ¿Cuántos saben que Jesús soltaba la palabra y era hecho? Porque Él era Dios. Mas sin embargo había una ciudad donde Jesús entró y dice la palabra de Dios que Él no pudo hacer muchos milagros. Y fue producto de esto mismo, de la incredulidad. Vamos a leerlo. Mateo 13, del 57 al 58 dice, y se escandalizaban de Él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? Esta gente no creía. No recibió milagros porque no creían. Él hizo sanidades, hizo milagros, pero no pudo hacer muchos porque había gente que no creía. Entonces no va a suceder nada, no va a suceder lo que yo no crea que puede suceder. No hay liberación si yo no creo que Dios me puede liberar. Jesús, que tenía el poder, que soltaba la palabra y era hecho, mire lo que le pasó. No pudo hacerlo. Amén. Ahora, fíjese, la incredulidad no solamente del que está recibiendo, sino también del que la está ministrando. Porque si el que está ministrando también piensa que la persona a que le está ministrando liberación no puede ser libre o lo duda, tampoco lo va a recibir. La incredulidad es de ambas partes. Por eso es muy importante quién te impone las manos, a quién tú dejas que te ministre. Tiene que ser un ministro con autoridad. Porque tiene que creer, si no nada va a pasar, hermano. Amén. Y es bíblico, Marcos 9, del 17 al 22. Porque aquí es el otro caso. Hablamos del caso de que por la incredulidad la persona no recibía, pero ahora es de los que lo estaban ministrando. Y en este caso, que vamos a leer ahora, eran los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo. Esto es un padre que trae a su hijo que está endemoniado delante de Jesús, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, o sea, ¿respondiendo quién? Jesús. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo pregunto, ¿el padre del muchacho tenía fe? ¿Creía? Sí, porque si no, no lo hubiera traído. Él lo trajo. Ahora, pero los que le estaban ministrando liberación eran los que no creían. Por eso no lo pudieron echar fuera, por la incredulidad. Entonces, ¿estamos claros que la incredulidad es un factor? El que usted crea que puede ser libre, que Dios lo puede hacer libre, es importante para que usted reciba liberación. Número 2, enemigo número 2, la autopercepción. ¿Qué significa eso? La imagen que yo tengo de mí mismo. Hay personas que se miran libres, pero no están libres. Están atadas. Entonces la autopercepción, la imagen que tú tienes de ti mismo, es otro enemigo. Porque si tú te piensas libre,
tú nunca vas a pedir liberación, tú nunca vas a dejar ser ministrado por liberación, tú no porque tú te percibes bien. Yo estoy bien, yo no lo necesito. Amén. Entonces esto es un enemigo que se levanta también. Juan 8 del 32 al 34, veámoslos en la Biblia. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Les respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Con quién ustedes creen que estaba hablando Jesús aquí? Con los fariseos, los religiosos de la época. Les respondieron, linaje de Abraham somos, como diciendo, nosotros somos linaje de Abraham, nosotros no podemos tener ni ataduras ni ligaduras, nosotros somos libres porque somos linaje de Abraham. Ellos pensaban que por ser del linaje de Abraham espiritualmente, ellos no podían tener ningún tipo de opresión ni influencia demoníaca ni nada. Ellos se veían libres. Y dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjese la defensa. ¿Cómo dices tú? Le dicen a Jesús, ¿seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y mire la respuesta que le dio. ¿Cuánta gente cree que porque lleva muchos años en el Evangelio, no puede tener demonio? Hay gente que dice, no, si yo llevo tantos años de cristiana. Eso no tiene nada que ver. El pastor cuando estaba ministrando habló de la hija de Abraham, de la señora que estaba encorvada, ¿recuerdan? ¿Cuántos años llevaba ella atada? ¿Dónde es que Jesús la ve? En la iglesia, en el templo. Estoy casi segura que en 18 años ella hasta servía en la iglesia. O sea, tú puedes servir, tú puedes hacer cosas para Dios. Tú puedes llevar muchos años en Cristo. Eso no determina que tú no puedas tener una opresión demoníaca. Amén. O que tú no necesites liberación. Estoy convencida que esta mujer era parte de esa congregación. Fiel, sirviendo, dando ofrenda, congregándose. Llevaba 18 años atada. Entonces no significa, el cómo nos vemos a nosotros es muy importante. No nos engañemos, hermanos. Amén. Y quizás usted me diga, sí, pero yo tengo que declarar que yo soy libre. Sí, es cierto que tienes que declarar que Él es libre, pero buscando la libertad, amén, no negándola, amén, buscándola. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Ok. Número 3, enemigo número 3, la vergüenza. La vergüenza le impide a la gente ser libre. El qué dirán. El que si me ministran y me caigo y se me manifiesta un demonio, entonces me quedo que estoy ahí y al final, ¿qué te importa a ti? ¿Lo que diga el que está al lado tuyo o lo que piense Dios de ti? A mí me interesa cómo me vea Dios y yo quiero que Dios me vea libre. No me importa cómo me ve el otro. Es preferible que digan, esta persona ha sido libre, ante que digan, sigue atada. Amén. Amén. Entonces, la vergüenza es súper importante porque cuando la vergüenza, escuche esto, cuando la vergüenza es mayor que tu necesidad, vas a estar atado y no vas a recibir liberación. Pero cuando la necesidad es mayor que la vergüenza, entonces ahí tú dices, quiero ser libre porque lo necesitas. Clamas por eso, ya no puedes más. Ya es tanta la opresión, tanto el sufrimiento, porque hay personas que con su atadura hacen sufrir a la familia. Una persona que esté adicta, alguien que esté adicto a las drogas y sea una persona que tenga familia, ¿usted cree que esa familia no sufre? ¿Que esa esposa, que esos hijos no sufren? Alguien que esté atado al alcohol, que sea un alcohólico, ¿esa familia sufre? Entonces cuando la necesidad es mayor que tu vergüenza, ahí es donde tú desesperadamente buscas la respuesta. Amén. Mira, yo le voy a decir algo para romper esos argumentos a veces que se levantan contra la liberación. Cualquier persona
aún nosotros como ministros podemos tener la influencia o podemos estar bajo presión en un momento determinado. Yo lo he sentido y yo le he dicho a él, ministrame. Yo le he dicho a mi esposo, imponme las manos y ministrame liberación. Y él lo ha hecho también. Amén, porque hay ciertas cosas que a veces uno o empieza una presión, un dolor de cabeza, algo que tú sabes que es espiritual, que no es así, que te roba la paz, que te quiere hacer sentir triste sin motivo, cosas así que tú dices, no, espérate, hay algo aquí que no es de Dios. Y cuando él no está o yo no estoy, yo me lo autoministro yo misma, yo me impongo las manos y me reprendo al demonio que piense yo que pueda estar operando y me autoministro liberación. Yo en el discipulado se lo enseño a cada persona que pasa el discipulado para que usted tenga eso como una herramienta y usted se pueda defender. Usted no tiene que vivir bajo la opresión de ningún demonio, porque el que está en usted es mayor y el poder que habita en usted es mayor que el que viene a atacarlo. Amén. ¿Cuántos saben que es mejor afuera que adentro? Entonces eso es lo que usted tiene que saber. Es mejor afuera. Así que lo que usted se sienta que entró, para afuera. No lo deje adentro. Síntomas más comunes que uno está bajo la opresión espiritual. Estos son algunos síntomas los más comunes. Sentimientos de tristeza profundo. Una tristeza que no puedes salir de ella. Que te sientes triste día tras día y a veces no hay ni motivo ni razón para hacerlo. Sentimientos de falta de esperanza. En otras palabras, la desesperanza te trae también opresión. La falta de paz y alegría. Cuando usted siente que no tiene paz, que no se puede poner alegre por nada, que nada le da alegría, que usted no tiene paz, no puede dormir bien, no se puede estar tranquilo, que es una intranquilidad, puede haber la influencia de un espíritu inmundo. Dificultad para orar. Esto a mí me lo dicen muchísimo. Pastora, no me puedo concentrar para orar. Puede ser que esté bajo la influencia. No es que sea todo el tiempo, porque eso le pasa a cualquiera. Pero si usted cada vez que va a orar no se puede concentrar, es posible que ahí haya la influencia de algo que lo esté oprimiendo. Amén. Dificultad para leer la Biblia. Siempre se queda dormido, siempre le entra sueño. A ninguna hora puede leer ni siquiera un pedacito de la Biblia. Opresión demoníaca. Hay algo que está impidiéndole eso, porque no es la voluntad de Dios. Amén. Dificultad para relacionarse con Dios. Hay gente que no puede tener una relación con Dios. Ahí puede haber también. Son síntomas que usted puede ir identificando. Dificultad para relacionarse con las demás personas. Se lleva mal con todo el mundo. Con todo el mundo se lleva mal. Es imposible que todo el mundo esté mal. El que está mal es usted. Amén. Tendencias adictivas. Esa también es un síntoma que estás bajo opresión espiritual. Ansiedad o miedo. Enfermedades crónicas sin causa física aparente. Otro síntoma de que pueda estar siendo oprimido su vida por espíritus inmundos y usted necesite liberación. Mira, hermano, cuando yo le digo que nadie está exento de eso, ¿usted se acuerda que el rey Saúl, el primer rey de Israel, qué le pasaba al rey Saúl? Venía un demonio, un espíritu inmundo y lo atormentaba. Y tenían que hacer llamar a David para que viniera con el arpa, a tocarle el arpa para que el demonio saliera. O sea, no estamos exentos de esto. Amén. Lamentablemente hay iglesias donde no se predica la liberación y mucho menos se ministra. Usted tiene que estar muy claro en eso, porque son iglesias que a lo mejor están llenas de personas, pero personas enfermas y atadas. La liberación es parte del ministerio de Jesús. Vamos a verlo en Mateo 4, del 23 al 24. El ministerio de Jesús consistía en 4 cosas. Él enseñaba, él predicaba, él sanaba y él echaba fuera demonios. En su iglesia, en la iglesia donde usted está, en la iglesia donde Dios lo quiere, es una iglesia donde se tienen que cumplir estos 4 ministerios. Las 4 cosas, se tiene que predicar, se tiene que enseñar, se tiene que ministrar sanidad y se tiene que echar fuera demonios. Porque vas a tener una iglesia llena de gente enferma, de gente atada. Y esa no es la voluntad de Dios.
Mateo 4 del 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea. Diga conmigo, enseñando. En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué les hizo? Y los sanó. Hay gente, lamentablemente, que solo quiere que le prediquen de las bendiciones de Dios, de fe, de mi familia, de cómo prosperar. Pero cuando le hablan de liberación o le hablan de estos temas, no. Y aquí esto lo tenemos que romper. Porque en la iglesia de Cristo tiene que haber liberación. Si a Dios le place llenar esta iglesia y empezar a traer a todos los endemoniados que están allá afuera, ¿qué va a pasar? Hay que ministrarles liberación. Hay que liberarlos. Fíjese que cuando Jesús llegaba, donde quiera que Jesús llegaba, ¿qué pasaba? Era un escándalo. Por eso cuando leímos ese pasaje que decía, y se escandalizaban de él, porque donde quiera que él llegaba, él era un escándalo. Pero ¿cuál era el escándalo? Que los ciegos veían, los sordos oían, los cojos se levantaban, los enfermos se sanaban, los cautivos eran libres. Ese era el escándalo. Amén. Enemigo número 4, el prejuicio o los prejuicios. Este es uno de los enemigos a los que se tuvo que enfrentar Jesús. Y este enemigo viene como consecuencia de una mala formación o una mala educación, una mala escuela de gente, de iglesias o doctrinas que no enseñan la liberación. No hablan de esto, no lo enseñan y no lo ministran en su iglesia. Amén. Entonces por eso muchas veces se forman, diga conmigo, prejuicios. Y Jesús se tuvo que enfrentar a esto, porque muchas veces cuando Él iba a sanar o iba a hacer un milagro, que normalmente lo hacía en los días de reposo, ¿qué era lo que le decían los fariseos y los religiosos? No, en el día de reposo no. ¿Qué importa que sea día de reposo? Lo importante es esa alma que está sufriendo. Y eso es lo que Él veía, el sufrimiento de esa persona. Amén. Muchas veces honramos la palabra y somos muy dados a la palabra, pero no honramos la administración de la misma manera. Y la administración es importante, que usted sea ministrado es importante, que pase a los llamados es importante, que reciba la administración de sus pastores o de la autoridad delegada es súper importante. La palabra, gloria a Dios por la palabra, pero la administración igual. Lamentablemente hay gente que se va cuando empieza la administración porque esa parte no le gusta. Tenemos que romper eso. No, o sea, educamos a la iglesia como sabiendo que los cautivos tienen que ser libres y que toda persona que tenga una atadura, un demonio, tiene que ser libre. Y tanto como lo anhelo yo, usted lo tiene que anhelar también. Y esto me lleva al quinto enemigo y con este termino, los temores. Los temores es el miedo a los demonios, miedo al mundo espiritual. Miedo a la influencia demoníaca. Si estamos en una administración y una persona que está al lado de nosotros se le manifestó un demonio, me echo para el lado y me escondo como si se me fuera a pegar. No se pega, no se pega. Al contrario, así como las personas la están orando por ella, usted también tiene que interceder y orar para que esa persona sea libre y salga del cautiverio. Esa persona está sufriendo. Entonces no le tengamos miedo a esas cosas. Vuelvo y repito, el que vive en usted, póngase la mano en su corazón, porque esa convicción la tenemos que tener. Por eso es que no le tenemos que tener miedo al mundo espiritual, a estas cosas, porque Dios nos ha sellado a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Dentro de usted habita el Espíritu Santo. Pastora, ¿y puede un cristiano estar endemoniado? Sí. Lo que no podemos estar es poseídos, porque la posesión es el control total de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, pero sí bajo opresión demoníaca. Le puede pasar a cualquiera, desde el más grande
hasta el más pequeño. Amén. Entonces tenemos que erradicar esos miedos. No tenemos que tener miedo. No se pegan. Los demonios entran por puertas abiertas. ¿Cuáles son las puertas abiertas? El pecado, la desobediencia, la rebeldía. Cuando practicamos estas cosas. No es que un día me equivoqué, metí la pata, no, vengo, me arrepiento, arreglo mis cosas con Dios, me puse a cuentas con Dios. Pero si vivo una vida practicando el pecado, definitivamente esa es una puerta abierta. Amén. Entonces yo oro a Dios hoy. Vamos a ponernos de pie.